Hola, hola. Hola, Moni. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, pues dicha. Pero usted se ha listo ahí todo para nada. Sí, Para, claro. porque si no, seguimos hablando usted y yo. Y, bueno, buenas tardes a todos los integrantes de este curso. Son muchos, Mónica, apenas somos 10. Ah, Entonces, perfecto. entonces Buenas noches, Mónica. Hola, Buenas buenas noches. noches, hola. sí, y aquí tenemos, Mónica, gente de muchos campos de estudio. Entonces, gente en leyes, en turismo, en historia, ingeniera agrónoma. Tenemos a graduados en inglés ya con algunas maestrías en materia de inglés, pero le falta la CRI. Entonces, yo no sé si por ahí está, creo que don Alfredo, si no me equivoco, Luis Sánchez, que es el que tiene una formación en ciencias políticas. Entonces, es un grupo muy bonito, hay una economista también, y es un grupo bastante bonito, pequeñito, y aprovechándose o sea, primero que estar uno hablando 2 horas es sumamente cansado, ¿verdad? En este esquema de la virtualidad y todos quitan la cámara porque mientras se toman un café y todo, ¿verdad? Entonces, parte del apoyo y de todos del capital social que uno tiene, que es gente como ustedes, poder contar un ratito sobre el tema de la política internacional, ¿verdad? Entonces, ellos tienen las lecturas y han ido, es un grupo muy bueno, participa mucho y además de eso, eh, he tenido los buenos comentarios de que les gusta mucho este tipo de charla. Entonces, se trata del tiempo que usted requiera. La semana pasada tuvimos a un español, a Marco Iglesias, que es especialista en Derecho Internacional y nos habló de todo lo que está pasando allá. Igual con Ana en Viena y pues hoy, digamos, desde América del Norte, casi nada, ¿verdad? Toda la visión que usted nos pueda dar sobre el tema de política internacional, la actualidad y todas las preguntas que ellos quieran saber. Bueno, pues obviamente presentar a Mónica, una diplomática de carrera ya por muchos años, está muy joven, pero ya con bastante rodaje en eso. Lo que más me gusta es que los que han estado son diplomáticos de carrera y entonces, ¿cómo cuesta, verdad? Ese tema en el país, pero realmente muy agradecido por el tiempo, Mónica, de verdad. Yo sé que, bueno, en España eran 8 horas o 7 y usted apenas son 12, Ah, entonces. sí, aquí Todavía está está. empezando la noche. Sí, sí, y de verdad agradecerle mucho. Y Mónica trabajó en Costa Rica en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se graduó ahí, exalumna de la Escuela de Relaciones Internacionales nuestra. Además de eso estuvo en China, creo que le tocó en aquellos tiempos abrir embajadas y La consulados allá. apertura de la embajada. Exactamente, y entonces sabe mandarín, si no me equivoco, francés, inglés también, italiano, bueno, y alemán, no sé, pero sabe bastantes idiomas, así es que tuvimos que decidir en qué dábamos la clase, entonces la damos en español. Yo Así advertí que, que si la dábamos en chino iba a ser muy breve, entonces. sí, sí es cierto, me acuerdo. Entonces, bueno, le agradezco mucho, Mónica, de verdad. Yo les pasé a ellos el currículum, ya ellos tienen su currículum y todo, entonces, sin más preámbulo y agradecerle también la participación, pues puede compartir pantalla y puede hacer su introducción y el escenario es todo suyo. Así que, Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a ver. después ahí estamos, por cualquier cosita, grabamos la clase y se la pasamos para que la tengan, Ah, perfecto. cualquier cosa. Ujú. Y mira, lo tenía al final. Listo.
Bueno, entonces, para seguir con el curso, lo que vamos a ver es, le digo yo una pincelada porque es difícil ver en 45 minutos la agenda de la política internacional de las últimas décadas, pero vamos a ver cómo ha afectado, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible y el Acuerdo de París, la política exterior de Costa Rica, y para darle un poquito de actualidad a lo que estamos viviendo ahora, los retos que nos trae el COVID-19. Los pilares de política exterior tradicionales de Costa Rica han sido siempre la paz y el desarme, la promoción y la protección de los derechos humanos, del medio ambiente, y la democracia y el apoyo al multilateralismo. Entonces, cuando vemos los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que hay una compatibilidad y una alineación de lo que han sido los pilares de política exterior costarricenses. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que empezaron en el 2015, tienen sus precursores en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se acordaron en el 2000 en el marco de las Naciones Unidas, y eran originalmente 8 objetivos enfocados en la erradicación del hambre y la pobreza, con un enfoque en salud, educación, igualdad de género, sostenibilidad del medio ambiente y una alianza global para el desarrollo. Estos se transmiten para la agenda también del 2030, pero vemos además más impulso hacia lo que son ciudades y comunidades sostenibles, energía sustentable y más elementos de acción contra el cambio climático en la vida submarina. ¿Qué ha significado eso para Costa Rica? Bueno, que nuestra política nacional se ha tenido que alinear, igual que la política internacional. Entonces, en septiembre del 2016, Costa Rica tuvo que hacer el Pacto Nacional por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que todo lo que fueran nuestros planes nacionales de desarrollo estuvieran alineados. Eso significó un gran trabajo de detección de cuáles iban a ser los índices de medición que pasaron para el estudio de la INEC, que era quien decidía si los lineamientos de índices de medición eran medibles objetivamente y satisfactoriamente para poder dar la rendición de cuentas que se tienen que hacer periódicamente en el país. Ahora, ¿qué nos trae, cómo permea esto la política exterior de Costa Rica? Que a través del estudio que hacemos en política nacional de cómo vamos a desarrollar nuestras políticas públicas, nosotros identificamos mejores prácticas, lecciones aprendidas y desafíos. Eso lo trasladamos a la política exterior costarricense, donde lo que tenemos que hacer cuando estamos nombrados en el exterior es analizar la legislación del país donde estamos, la política, los programas nacionales y ver cómo ellos se traslapan con la política y los objetivos costarricenses para identificar socios estratégicos al cual nosotros les ofrecemos un catálogo de mejores prácticas. Por ejemplo, Costa Rica tiene capacidad de dar cooperación triangular en el desarrollo eléctrico con la experiencia que tiene Costa Rica, crédito forestal para diversas actividades, mecanismos de compensación como pago de servicios ambientales, para mencionar algunos casos. ¿Qué pasó con Canadá? Bueno, en el caso de Canadá tenemos también que ajustarnos no solo a lo que son los objetivos nacionales y hacia dónde queremos ir nosotros, sino ver cómo calzamos nosotros dentro de las prioridades del país donde estamos siendo acogidos. En Canadá ellos tienen una priorización por países menos desarrollados, que ya con eso desgraciadamente Costa Rica queda afuera de un corte inicial que ellos hacen, y tienen una política de asistencia con un enfoque feminista. Eso significa que a partir del 2016 que Canadá la implementa, cada uno de los programas de desarrollo que ellos están apoyando en el exterior tiene que tener el enfoque de género. Si no tiene un enfoque de género, ellos no pueden generar recursos para apoyar el programa. Ese es como digamos el primer obstáculo para un país de renta media como es Costa Rica, porque a pesar de que nosotros vemos siempre con mucha alegría y celebramos con bombos y platillos que Canadá va a destinar no sé cuántos billones de dólares para el medio ambiente, lo que ellos tienen pensado es que esos destinos van o para mecanismos internacionales, para que sean ellos, por ejemplo, con el Banco de Desarrollo Interamericano, los que
los que utilizan ese dinero para préstamos o para programas que ellos tienen en la región, o con ONGs que están radicadas en Canadá. ¿Y por qué? Porque ellos tienen un principio de rendición de cuentas y transparencia. Entonces, digamos que lamentablemente, si ellos tienen un acuerdo de cooperación de gobierno a gobierno y los resultados no son los esperados, no tienen ellos cómo pedir rendición de cuentas o responsabilidad de qué se hizo con el dinero. Mientras que si el dinero lo canalizan por medio de instituciones canadienses o ONGs que están erradicadas en el país, si ellos tienen esa capacidad de decir, bueno, mándenos el programa, nosotros lo analizamos y vemos si hay financiamiento disponible para él. Con el caveat que si la ONG no entrega los resultados que estaban esperados, entonces ya quedan descalificados para una siguiente cooperación eventual. ¿Qué hicimos entonces en Costa Rica para poder darle un poco la vuelta a estas limitantes que tenemos en cooperación? Bueno, que nos olvidamos de la idea de que iba a haber algún monto específico destinado para colaboración con Costa Rica. Costa Rica ya sabe que si necesita colaboración con financiamiento de Canadá, esta va a estar ubicada ya sea en organismos internacionales o el trabajo nuestro entonces era empezar a buscar organismos no gubernamentales radicados en Canadá que quisieran hacer programas de colaboración en Costa Rica, para que fueran ellos los que presentaban los proyectos y el trabajo nuestro se dedicaba en dos. Primero, buscar y hacer una divulgación de cuáles son nuestras mejores prácticas y cuáles son los retos, para después identificar las ONGs que quisieran hacer trabajos de desarrollo en Costa Rica. Lo que Canadá pretende siempre es que cada dólar que ellos invierten en colaboración se multiplique. Entonces, la mayoría de los proyectos de cooperación son de entrenadores de entrenadores. Una de las primeras cosas que hicimos entonces para acatar los objetivos prioritarios del desarrollo sostenible fue al acercamiento con universidades. ¿Por qué las universidades? Porque tanto Costa Rica como Canadá han identificado que el conocimiento y la innovación es esencial para el cierre de las brechas de conocimiento. Y es cerrando las brechas de conocimiento que podamos tener mayor acceso a empleo, fomentar mejores industrias que van a tener mejor trabajo para el objetivo de trabajo decente de nuestros conciudadanos. Ahora, ¿a qué universidad nos acercamos originalmente? En Canadá hay un grupo que se llama el U15, que es el grupo de 15 universidades que son las que concentran la mayor cantidad de investigación en el país. Para darles una idea, 8.5 billones de dólares en investigación se realizan anualmente en esas universidades. Ellas realizaron el 83% de las investigaciones contratadas en el país para el sector privado y al día de hoy mantienen el 81% de todas las patentes universitarias en Canadá. Con estas universidades nos acercamos para hacer divulgación y acercar a universidades costarricenses con las universidades canadienses para lograr varios temas. Lograr nuevas becas, lograr intercambios de estudiantes y profesores, promover investigaciones conjuntas y tratar de aprender de ellas cómo han desarrollado los clústeres tecnológicos. En el caso de clústeres tecnológicos, por ejemplo, la Universidad de Waterloo es uno de los ejemplos que Canadá potencia en el exterior de cómo ellos se han convertido en un semillero de startups tecnológicos que empieza con la interacción de investigación en las universidades, carreras que están dirigidas a temas tecnológicos y empresas que eventualmente desarrollan patentes con base a la investigación que realiza la universidad. Entonces, eso es un tema que en Costa Rica nos han dicho que les interesa muchísimo para que nosotros podamos aprender cómo desarrollar estos hubs y clústeres tecnológicos a partir de la interacción entre el sector privado, las universidades y la investigación. Otro de los temas importantes ha sido la promoción de las investigaciones conjuntas. Y uno de los ejemplos lo tenemos con la Universidad Nacional y la Universidad de Alberta, que con el Instituto Interamericano para la Investigación y el Cambio Global tienen un monitoreo específico del supersitio Santa Rosa, que ha sido súper importante porque Santa Rosa es el único parque, no solo parque nacional, es el único bosque tropical seco de la región centroamericana.
Entonces, con este apoyo interinstitucional, están haciendo un monitoreo para ver cuáles son los efectos del cambio climático en Santa Rosa. Y para los que quieran animarse, el que están haciendo trabajos de maestría y doctorado, la Universidad de Ottawa tiene una política de brazos abiertos para la investigación conjunta. Eso quiere decir que si una persona está llevando un programa de doctorado o un programa de maestría y quiere hacer la investigación para su trabajo final, para su tesis, ellos lo reciben en la Universidad de Ottawa y le asignan a un profesor que va a ser el director de la tesis. El costo es casi que simbólico, creo que son como $500. El único problemita es que la persona sí tendría que financiarse el tiempo que va a estar en Canadá, pero la universidad solo cobra un monto simbólico por el registro del estudiante y la investigación científica queda también como parte del, eh, es parte también del desarrollo de la investigación de la Universidad de Ottawa. Entonces es como una situación ganar-ganar. A la Universidad de Ottawa le interesa tener estudiantes que hacen sus investigaciones allá. Mónica, una pregunta. Uh -huh. Eso, digamos, cualquier estudiante, porque hay una persona acá interesada sobre el tema ambiental. Digamos, si se aplica, se busca la información, vos tenés información directa, aprovechando eso, es parte de la política internacional, ¿verdad? Sí, sí, yo tengo la información directa, están los links porque ellos lo potencian, incluso nos estaban comentando que eh, ellos están abiertos a cualquier tipo de investigación, siempre y cuando sea de acuerdo a alguna de las carreras que tiene la Universidad de Ottawa, porque la Universidad de Ottawa tiene muchas carreras. Y estaban comentando, por ejemplo, que tenían estudiantes que hacían la maestría en chino, llegaban a la Universidad de Ottawa y se encontraban un profesor que fuera el sponsor, digamos, de su investigación. El profesor es chino y hacían la investigación en chino a pesar de que estaban en Canadá. Ok, buenísimo. Así que Buenísimo. ni siquiera el lenguaje es un obstáculo porque ellos están abiertos a que la investigación se haga incluso en otros idiomas. Ok, ok, perfecto. Una pregunta, el tema de política de cooperación para el desarrollo, colaboración dirigida PMD con un enfoque feminista, ¿cómo se maneja ese tema? El tema se manejó en el 2016. Lo que Canadá decidió fue que evidentemente no es posible llegar a un desarrollo sostenible cuando la Ok, mitad del mundo está siendo excluido. ok. Entonces, a partir de ese momento, ellos dijeron, bueno, cualquier céntimo que se gasta aquí en Canadá para invertir en colaboración internacional, el proyecto tiene que demostrar un impacto positivo en la población femenina. Ok, ok, perfecto. Sí, porque precisamente en las lecturas de hoy estábamos hablando de esa parte, primero los problemas ambientales y de los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el 8 y el 11, y todo el tema del empleo y del tema migratorio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista posmodernista, ¿verdad? Que era una de las lecturas ahí, digamos, del montón de temas que han surgido en la época posmoderna. Y entonces precisamente creo que este tipo de agendas se vuelven muy, digamos, en los escenarios posmodernos de los diferentes tópicos que están emergiendo día con día. Sí, Porque, por ejemplo, el problema migratorio que se va a venir en algún momento, por ejemplo, hablaban en España de los países africanos en algún momento, ¿verdad? Cuando reviente el COVID ahí. Y en Costa Rica ya está pasando lo mismo, entonces emergen otros nuevos temas, ¿verdad? Que ya no necesariamente era un flujo migratorio por X razón, sino que ahora es por otra razón. sí, vamos a tener muchos refugiados económicos y refugiados de salud después Ajá. del COVID, pero bueno, eso ahora lo Ok, dice. ok, ok, perdón, sí, sí. Este, pero no, sí, al que tenga interés, yo después le mando la información porque la Universidad de Ottawa en eso está muy abierto. Y ahora que mencionaban lo de la cooperación con el enfoque feminista, también es un reto para nuestros países el desarrollar los programas de cooperación que queremos que nos ayuden, que tengan ese enfoque. Por ejemplo, yo hablaba con la embajadora de Cuba aquí en Canadá y me dijo que una de las cosas más difíciles era que tenían un proyecto para llevar electricidad a un espacio muy alejado en Cuba. Y ella me dijo, mira, ¿y me puedes creer que no nos estaban aprobando el proyecto
porque decían que no habíamos demostrado que tuviera un impacto positivo en la población femenina. Y me hace, electricidad es electricidad, va obviamente a beneficiar a toda la población. Pero Sí, bueno, fue increíble, claro, Eh, completamente. pero es a ese punto estricto que cada uno de los proyectos que Canadá revisa y aprueba tiene que tener demostrado el enfoque positivo, el impacto positivo en la población femenina. Bueno, seguimos entonces con la promoción de intercambios de estudiantes y profesores, que iba de la mano con la divulgación que hacíamos en Canadá con las universidades. Eh, el profesor me puede dar aquí el ejemplo que tuvimos con la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Carleton, Norman Patterson, con la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, que ahora tienen intercambios. La Universidad de Montreal, la Facultad de Derecho con la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica tienen un acuerdo y una escuela de verano donde hay intercambios también hacia estudiantes y le dieron a Costa Rica unas becas para estudiantes de Derecho en maestrías para temas de innovación en Derecho. Así que todo eso va dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11, que una de las prioridades que nos dio el gobierno es busquen todo lo que son oportunidades en innovación en ciudades inteligentes, ciudades sostenibles, movilidad, economía urbana, planificación urbana, transporte ecológico y ambientalmente sostenible. Así que con esos mandatos es que nosotros trabajamos y empezamos también a trabajar prospección laboral, enlazando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con Employment and Social Development Canada. ¿Y qué es la prospección laboral? Bueno, es el estudio que se hace de cuáles van a ser las necesidades del trabajo a futuro. Entonces, el Ministerio de Trabajo y su homólogo en Canadá lo que discuten es qué son los elementos que ellos analizan, que ven que las empresas van a necesitar a futuro en la mano de obra que contratan. Con base a eso, entonces se desarrollan los programas de educación y se conversan con las universidades para ver cuáles son las carreras que ya no tienen demanda y cómo se tienen que reajustar para las nuevas necesidades del mercado. Después tuvimos acercamiento con las ciudades de Ottawa y Montreal para intercambiar conocimientos con Costa Rica, cómo había funcionado los trenes interurbanos aquí en las ciudades. La ciudad de Ottawa acaba de empezar con el tren, aunque ustedes no lo crean, no tenía, era solo buses y fue un desastre cuando empezó a funcionar. Así que bueno, como dicen, en todo lado se cuecen habas. Empezaron a haber investigaciones, que el tren era -20 y no funcionaba, que cómo era que no funcionaba, si aquí se sabía que la mitad del año pasa a -10, -20. Y de esas experiencias pusimos en contacto a personas de la ciudad de Ottawa con las contrapartes en el INCOFER para ver, bueno, qué han sido los problemas que ustedes han ido desarrollando, cuáles son las mejores prácticas para que Costa Rica pueda aprender un poco de las experiencias de otras ciudades. En temas ambientales, hubo un intercambio de conocimiento en gestión de parques nacionales entre Parks Canada y el SINAC, porque en Costa Rica tenemos un interés muy grande en ver cómo hacemos los pasos para fauna, para evitar que hayan animales que mueren en las carreteras mientras intentan cruzar la calle, que es algo en lo que Canadá tiene mucha experiencia en la provincia de Alberta principalmente, que tienen pasos subterráneos para lo que son coyotes y alces. Así que de eso también queríamos que nuestras autoridades aprendieran bastante. Identificación de empresas de transporte que iba ligado con lo del tren interurbano, que era no solo ver mejores prácticas en Canadá, pero también hacer un llamado a empresas que tuvieran algún interés en participar en la licitación del tren, del desarrollo del tren en Costa Rica. Y un mandato que tuvimos del MINAE era ver empresas de almacenamiento de energía, que fue algo que vimos con esta empresa que se llama G Batteries, que queda en Quebec. ¿Y por qué almacenamiento de energía? Porque resulta que a pesar de que nosotros generamos tanta energía renovable, el límite que topamos es que las baterías de almacenamiento son insuficientes para poder almacenar por un tiempo prolongado toda la energía que generamos.
Entonces, literalmente, desperdiciamos electricidad. Y ese es uno de los retos mayores, no solo para transporte, para los carros que son eléctricos, sino para la generación eléctrica. ¿Cómo vamos a conservar para poder potenciar más generación, pero que la podamos almacenar para usar? Mónica, Y perdón que le interrumpa, esta política de las G-Batteries está en el marco institucional del país o no cómo se es, maneja, o sea, cómo se maneja. eso fue el MINAE que nos Ah, solicitó que si podíamos averiguar cuáles eran ok, las empresas que en Canadá estaban desarrollando modalidades de baterías, de almacenaje en baterías. ok, Y ok, esta fue la empresa que encontramos que por el momento está más avanzada. ok, Entonces los pusimos en contacto. ok, listo. Y como el tema de género es muy importante, uno de los trabajos conjuntos que se hicieron fue de capacitación de jueces en identificación y procesamiento de delitos del crimen organizado, con énfasis en la protección de la mujer en los casos de trata. Ese fue muy interesante y fue un ejemplo de los casos en que una ONG de Costa Rica, que es el Children's Protection Bureau de Quebec, se instaló en Costa Rica para capacitar a jueces, porque, cosa que yo no sabía, uno de los retos más grandes que se enfrentan en procesamiento de criminales es que el crimen organizado es muy difícil de lograr identificar todo el crimen como un solo. Entonces, los delitos se procesan como, ok, hubo un caso de prostitución o este fue un caso de tal cosa. Entonces, los jueces logran procesar delitos aislados, pequeños, pero no logran montar el caso grande para demostrar, mire, esto fue un crimen organizado de trata de personas. Y este era un caso de capacitación de capacitadores, de jueces que iban a capacitar a otros jueces para aprender a cómo se pueden procesar mejor para que en vez de condenar a gente por pequeños delitos, se pueda hacer finalmente una condena por crimen organizado. Ahora, ¿qué pasó con el COVID-19 y hacia dónde íbamos con los objetivos de desarrollo sostenible? Lamentablemente, como hemos visto en las noticias, esto ha sido un retroceso. Quién sabe por cuánto tiempo permanecerá, si estaremos 2 años en retroceso, aún estamos en espera, yo creo todos, de la vacuna milagrosa, pero mientras tanto lo que ha ido pasando es que UNIDO ya indicó que va a haber una caída del 9% en la producción anual mundial, una caída del 27% en el comercio mundial de mercancías, pérdida del empleo del 10.5% del total de horas de trabajadores, lo cual representaría que 305 millones de trabajadores de tiempo completo se quedarían sin empleo, solo con los recortes de personas que no han sido despedidas, pero que les han ido cortando la jornada porque no hay ya necesidad de contratarlas por tiempo completo. De 40 a 60 millones de personas serían llevadas a la pobreza extrema, 34.3 millones para el 2020. La caída del sector turismo, que para Costa Rica es tan importante, tendría una caída del 60 al 80% en relación con el 2019, según la OMT. Y el colapso de la industria aérea con el 90% de la flotilla que en este momento se encuentra en tierra, según la OASI. En el objetivo de hambre cero serían 265 millones de personas en riesgo de hambre, superando los actuales 135 millones de personas, según el World Food Program. Y en la educación de calidad tenemos ya 1.6 billones de estudiantes que han sido afectados con el cierre de escuelas, que si le ponemos el agravante que solamente el 53% de la población mundial tiene acceso a Internet, va a significar que van a haber todavía una mayor desigualdad entre las personas que tienen acceso a la tecnología, van a poder continuar su educación contra las personas que no. Entonces, en la reducción de las desigualdades va a haber un retroceso también por la pérdida de empleo de los trabajadores por horas, que son los primeros que han sido recortados en sus jornadas,
El 56% del incremento en la pobreza se prevé que va a ocurrir en África, con un adicional de 140 millones de personas que puedan ser llevadas a la pobreza extrema, según el economista en jefe Elliot Harris de la ONU. Y para un retroceso para la igualdad de género, porque se espera que la pérdida de trabajo sea mayor para las personas que ejercen las labores de cuidado, que deben permanecer en casa, que lamentablemente es un rol que ha caído tradicionalmente en las mujeres. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional? Vemos como dos vectores grandes que han pasado. Por un lado está la propuesta de tratemos de combatir lo que va a ser una crisis fiscal y de crisis de la deuda de los países menos desarrollados. Y por otro lado está, bueno, también tenemos que tener estrategias de acceso igualitario a todo lo que son los tratamientos, los medicamentos y las investigaciones que estén con el COVID-19. Costa Rica, por ejemplo, yo no sé si todos están conscientes que fue uno de los propulsores con la Organización Mundial de la Salud para tener un acceso, un inventario mundial con países signatarios para que cada una de las patentes de investigaciones que se estén haciendo para combatir el COVID-19 pudieran ser de acceso global. Estados Unidos dijo que no sería parte, pero sí hemos tenido un apoyo de 37 países signatarios al Technology Access Pool. Costa Rica ya anunció que nosotros apoyaríamos con una patente del diseño del cobertor de la camilla, un patente de un ventilador mecánico, así como el suero de tratamiento con anticuerpos de pacientes de COVID-19 que hizo el Instituto Clodomiro Picado. Yo creo que la respuesta de los países en desarrollo es más de acceso a los conocimientos, que es también compatible con lo que ha sido nuestra política exterior, mientras que los países desarrollados tienen un enfoque más financiero. Es como no le dan tanto enfoque a la transferencia de conocimientos, sino que, bueno, ¿cómo ayudamos con la deuda externa de estos países? Ya los países del G20 aprobaron suspender la deuda bilateral para 76 países en desarrollo de bajos ingresos y el Fondo Monetario Internacional acordó condenarle la deuda por 6 meses a los 25 países más pobres del mundo, que en su mayoría están, eso creo que son 19 países africanos: Afganistán, Haití, Nepal, Islas Salomón, Tayikistán y Yemen. Para el caso de Canadá, Canadá donó 100 millones de dólares a la Cruz Roja para atacar la crisis generada por el COVID-19 y está promoviendo el Coronavirus Global Response, que sería un compromiso en línea para poder alcanzar 8 billones de dólares para ayudar a investigadores e innovadores a llegar a soluciones. Mientras que hicieron una carpeta de 350 millones de dólares para destinar a ONGs para el trabajo con poblaciones vulnerables. Costa Rica también ha estado promoviendo con sus solicitudes a la ONU e instituciones financieras globales para tener términos de asistencias excepcionales en cuanto a interés, periodo de gracia y tiempo de pago, porque lamentablemente, y como estamos viendo con el Fondo Monetario Internacional, la mayoría de las condonaciones de deudas y de apoyo van directamente a los países más pobres, que siempre nos excluye a nosotros por ser país de renta media. Y tristemente, uno de los estudios que ha realizado la ONU ha visto que los países desarrollados han podido girar programas de apoyo a su población valorados en hasta el 10% del Producto Interno Bruto, mientras que los países en desarrollo, el mejor de los casos, ha llegado al 1% del Producto Interno Bruto. Entonces hay una desigualdad en cuanto al capital disponible a nivel interno para desarrollar políticas que apoyen a la población en el momento de crisis. De la mano con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos el Acuerdo de París, que es el resultado de la COP21 del 2015, que tiene por el objetivo de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. De
del Acuerdo de París tenemos la obligación internacional de llegar a realizar 3 acciones concretas. Esfuerzos en mitigación para bajar a un 2% el nivel mundial de calentamiento global para llegar a los niveles preindustriales, pero también tenemos que tomar medidas de adaptación y resiliencia y ayudar para que las corrientes financieras tengan un nivel compatible con una trayectoria que dé un desarrollo sostenible y resistente al cambio con las bajas de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué significa esto en términos de la política nacional e internacional de Costa Rica? Bueno, que lo primero que Costa Rica tenía que hacer como parte de sus obligaciones es determinar cuál iba a ser la contribución nacional determinada según las obligaciones del Acuerdo de París. Ello es cuál va a ser el nivel de gases que nosotros vamos a ahorrar de aquí al futuro. Para eso tuvimos que hacer un inventario nacional de gases de efecto invernadero que lo hizo el Instituto Meteorológico Nacional, y las medidas de contribución nacional las determinó el país haciendo un análisis técnico que fue objeto de consulta y negociación con los sectores productivos. Es a partir de este año que nuestra contribución nacional va a estar sujeta a los reportajes periódicos y las revisiones. ¿Qué determinó Costa Rica que podía ser nuestro granito de arena en el tema? Bueno, a la carbononeutralidad para el 2021, que ha sido algo en lo que hemos venido trabajando incluso antes. Y el país se comprometió a la reducción de 9.374.000 toneladas de dióxido de carbono para el 2030. Ese compromiso para el 2030 lo que representa es una disminución del 25% de los gases de efecto invernadero en comparación con las emisiones del año 2012 y una reducción del 44% si se compara con no haber realizado ninguna medida y terminar, como dicen, business as usual. ¿Cómo se logra este objetivo? Bueno, Costa Rica tiene el programa de descarbonización, la Política Nacional de Descarbonización, que apunta por lograr un 100% de la energía eléctrica renovable, pero el transporte también tiene que ser un transporte sostenible. El reto mayor que hemos tenido y que era algo que presentábamos en Canadá es que la flotilla de carros privados y públicos son mantenidos por combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo hacer esa transición de la flotilla vehicular de combustibles fósiles a eléctrico o de otras fuentes, porque ahora hay con hidrógeno o híbridos, es una de las cosas más difíciles? El país por el momento ha iniciado dando exenciones fiscales para las importaciones de vehículos, pero para que los vehículos funcionen y las personas quieran tener un vehículo, tenemos que tener lo que se llama la autopista de conexión, que es así como tenemos la facilidad de llenar con combustibles fósiles el tanque del carro, tiene que haber una misma red de electricidad o una misma red de conexión de las fuentes alternativas. Si no, por más que el carro pague 0 impuestos, nadie lo va a pagar si no podemos llegar ni a Punta Arenas con el carro. Sí, que aquí hay algunos, ya hay, digamos, hay un poquito más, pero y también está la otra parte de la, digamos que es un estudio. Yo no sé en Canadá cómo estará eso, y tal vez me gustaría que me lo pueda aclarar, pero el tema, por ejemplo, de política financiera verde, créditos verdes, por ejemplo, ¿verdad? Porque sí, a uno le ponen acá la placa verde y todo, pero igual va y le venden el carro, un carro eléctrico en 25.000, $30.000, ¿verdad? O sea, em, aunque hayan bajos impuestos y todo, siempre y te lo cobran muy caro. Digamos, para mí un carro eléctrico, eh, $30.000, digamos, es un carro caro, es un automóvil, digamos, tampoco es un vehículo grande. Entonces, y eso hace que los bancos, por ejemplo, no contribuyan en nada a establecer una política de crédito verde. Para mi gusto debería haber una política de crédito verde, es decir,
eso motiva el consumo verde, con tasas de interés más bajas, ¿verdad? Con créditos más largos o más cortos, pero no hay. Yo no sé en Canadá cómo se maneja, pero Aquí están teniendo un reto similar y así. el reto más grande que tienen es en patrones de consumo, Ujú, porque nos estaban hablando del Ministerio de Transporte de acá, que ujú, uno de los dolores de cabeza que tienen ellos es que el consumo de carros, el pickup truck, ajá, ajá. en vez de disminuir, ha crecido. La Sí, sí, demanda creció porque el problema que hay en Canadá es que además es un país productor de petróleo, entonces sí, la gasolina es muy barata y no hay suficientes incentivos para que las personas quieran cambiar. Entonces, si uno sí. va al oeste de Canadá, es como estar en Texas, en Estados Unidos, los pickups gigantescos, eh, y además tienen, va a sonar un poco raro, pero tienen testículos amarrados en la parte, Ah, sí. En la parte de atrás también andan. en el bumper. Es como Sí, que sí. le amarran unos testículos de plástico como para decir, como nosotros somos los... Sí, 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 sí. Ah, tenés toda la razón. Karim, ¿me quieres preguntar algo? Perdón, es que no sé si podemos preguntar. Sí, Mónica. Ah, sí, perdón, no Este, estoy viendo las preguntas. no, rápidamente, que eso que ustedes están diciendo también creo que tiene que ver mucho Ujú, con, por decirlo así, la geografía del país, ujú, porque, digamos, aquí en Costa Rica, puede ser que tal vez una persona que viva en la ciudad y que no salga a la ciudad, sí le sea ujú, factible tener un automóvil, pero ujú. si es una persona que el fin de semana le gusta irse a meter a la playa o a la montaña, Sí. no va a pensar en hacer la inversión de un automóvil eléctrico que no Ujú, pueda llevar, o sea, o que no le sirva para esas aventuras que tenga el fin de semana. Y creo que en Canadá también pasa porque la gente le gusta llevar como este ride y también por el cambio del invierno, ¿verdad? ujú, La gente piensa en un carro que le sea factible para todo. Yo, lo que decía ahorita Mónica sobre que no, digamos que el carro te llegue hasta, por decirlo así, hasta Papagayo. Por eso es que están los carros ahora que son como o sea, como que son eléctricos y que si se sí. termina la carga empieza la parte de gasolina. Es Ajá, rarísimo, ¿verdad? Es ajá, ajá. como uno en dos. Un auto recargable, como sale el anuncio de Toyota. Sí, los Ah, sí, sí. híbridos, ajá. Sí, 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 sí. Ajá. Pero estos automóviles no tienen el beneficio que tienen los eléctricos. Y recuerdo que en la Asamblea Legislativa en su momento hubo mucho lobbying al respecto porque querían introducir estos carros híbridos para que también tuvieran todos los beneficios de la política, ¿verdad? Verde, pero no Mm, lo lograron. Entonces, al final, digamos, los que tienen la placa y los que no tienen restricción vehicular y todos estos beneficios que Costa Rica implementó son solo para los carros 100% eléctricos, pero que mm, todavía no son los carros, o sea, que tal vez la mayoría de gente vaya a buscar cuando mm. compre carro. Muy Sí. bien. Don Luis, está por ahí, don Luis. Hola. don- Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpe. No se preocupe. Sí, precisamente yo iba sobre la dirección de Karime. A mí me preocupa un poco el tema de cómo se implementan las políticas públicas con base a realidades, digamos, o Sí, procesos sí, que difieren un poco. sí, claro, ¿Por claro. qué? Porque, por ejemplo, y esto es un caso interesantísimo, porque la mayoría de las políticas de em, transporte sustentable o limpios se han generado a partir de urbes y urbes que tienen unas características particulares y sobre todo lo que decía Karim es muy importante, el tamaño de las dimensiones. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, no vamos a comparar, por ejemplo, una ciudad como Mm, digamos, Kansas o etcétera, ujú, dimensiones, características geográficas que hacen que de pronto necesitemos adaptar ujú, este tipo de soluciones para que sean viables y realistas a un contexto nacional, ¿verdad? ujú, Porque, ujú. por ejemplo, si tenemos una solución de tipo de transporte, en este caso individual, digamos, vehículos verdes, Ujú.
nuestro casco metropolitano es muy pequeño en comparación a otro tipo de ciudades y eso representa, como lo decía Mónica, la gran limitante de qué es lo que pasa cuando una persona tiene que, además de atravesar un territorio montañoso, además de eso, que las distancias requieren una inversión de energía distinto, ¿verdad? Y sin contar definitivamente lo que apuntaba ahora Mónica, el tema de la producción de recursos. También un detalle interesante que por ahí, bueno, no lo pregunté porque tal vez es algo que me falta actualizarme y es sobre, me llamó mucho la atención el tema de la acumulación de energía, esto que hablaba sobre el tema de la compra de baterías, porque Costa Baterías. Rica desde los años 70 implementó un sistema de cooperación centroamericana, el sistema eléctrico en Costa Rica está unificado a lo largo de todo Centroamérica porque la idea era resulta que por asuntos de la producción y de la eléctrica, y Costa Rica hacía intercambio energético, por ejemplo, con Guatemala, con Panamá, porque los tiempos de producción se alternaban. Entonces, de esta forma, no era necesario, no se veía este problema de la acumulación. Veo que ahora tal vez o han cambiado las circunstancias o la política del país apunta más hacia poder que ese excedente de producción no salga, sino más bien se acumule. Sí, Entonces, sería interesante ver si hay un cambio en la política del país en los sí, últimos. Esto le digo que yo me enteré de esto, bueno, es algo que se viene desarrollando desde los años 70, pero yo conocí este programa de red intercentroamericano a mediados de los 90, ¿verdad? Lo cual puede ser que ya haya cambiado mucho. Por tal razón, me llamó muchísimo la atención esta nueva política del sí. gobierno. No sé si es nueva o no, en realidad sería interesante ahondar un poquito en esto después. Excelente, excelente, Luis Alfredo. Sí, y tiene razón, ya antes de darle la palabra a María José, que tiene razón, siempre ha sido una discusión, por ejemplo, y Mónica, que obviamente es de acá, ¿verdad? Yo no me imagino bajando el Virilla ahí en Heredia y subiéndolo en bicicleta, digamos, ¿verdad? Entonces, yendo a dar clases en bicicleta, o sea, y con estos aguaceros, ¿verdad? Que se lo puede llevar a uno cualquier alcantarilla, digamos. Eh, y con esto que decía Luis Alfredo, tiene toda la razón. O sea, por ejemplo, si yo voy a los Países Bajos, a Ámsterdam, ¿verdad? Ahí posiblemente pueda andar en bicicleta y voy a Wageningen y voy a la universidad y todo. Eh, eh, pero eso es parte de, ¿verdad? ¿Cómo gestionar eso de buena forma? Y creo que pone un tema, Mónica, usted en la mesa de discusión, que es un tema de política internacional y como lo decía Luis Alfredo y Karime, ¿verdad? ¿Cómo lograr institucionalizarla? Voy a darle la palabra a María. Sí, este es un tema que realmente a mí me fascina, digamos, todo lo que es esto de movilidad urbana, o sea, cómo motivar al usuario. A mí lo que más me llama la atención es cómo vamos o cómo se va a hacer en Costa Rica para incentivar a los usuarios, usuarios finales, nosotros que tenemos carros, o sea, con qué incentivo vamos a querer nosotros cambiar nuestro carrito en el que ya estamos cómodos, en el que ya invertimos. Ahora hay que venderlo y ver cómo hace uno para conseguirse un carro eléctrico, o sea, es muy complicado y a mí me llama mucho la atención pues por todo la, la descarbonización que tenemos en Costa Rica y la idea, pues no sé, me llama, me inquieta mucho saber cómo vamos a llegar a ese punto de movernos a esa parte eléctrica como usuarios finales, por lo menos. Pero sí, en general, todo lo que es este tema de acuerdo de París, movilidad urbana, me llama muchísimo, muchísimo la atención. Mónica, una última pregunta, el tema de la resiliencia en Canadá, ahora que usted decía que guindaban los testículos en el camión. O sea, no, eso ¿cómo se ve ese tema ahí? Porque la semana pasada estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y vos lo tocabas ahí, el tema de la resiliencia.
Y sí, o sea, empieza por nosotros, digamos ahorita que María dice eso y que Karim y que Don Luis, es parte de, bueno, ahí sí, hey, unámonos y cambiamos, pero ¿qué pasa en Canadá? ¿Hay resiliencia a ese cambio? En Canadá el país está totalmente fragmentado. Ah, Es como si cada una de las provincias fuera un país totalmente distinto. Entonces tenemos a Columbia Británica, que las personas son muy verdes, por así decirlo. Son más ambientalmente responsables, muestran una voluntad mayor a sacrificarse por el bien común, digámoslo así. De hecho, hubo un pleito entre provincias porque las provincias de Alberta, de Manitoba y Saskatchewan, que están en el lado oeste, necesitaban sacar la producción que estaban teniendo de petróleo en excedente hacia el oeste, sí, hacia el oeste. Y querían entonces hacer un oleoducto que pasara a la costa pasando por Columbia Británica. Y el gobierno de Columbia Británica dijo que no, que ellos no les daban permiso de pasar con el oleoducto por ahí, que más o menos que vieran a ver para dónde sacaban ese petróleo, pero que por ellos no pasaba. Y eso se fue a la Corte, se fue a discusión de la Corte Suprema para ver si era posible para Columbia Británica parar un proyecto que había sido declarado de interés nacional. Y Columbia Británica perdió en el juicio y dijeron que tenía que darle acceso a las demás provincias a poder sacar el petróleo. Entonces, ese tema aquí ha sido muy escabroso porque ha venido con una triangulación muy peligrosa que es no solo cambio climático, sino que la mayoría de los territorios por donde ese oleoducto iba a pasar iba a ser comunidades indígenas de pueblos originarios de acá. Entonces, fue una discusión de hasta dónde tiene poder el gobierno de decir, bueno, no solo vamos a ir a potenciar una empresa que es contra el medio ambiente, sino que además lo vamos a pasar sin consulta por pueblos originarios. Y antes de que pasara el COVID-19, aquí hubo una gran cantidad de manifestaciones a través del país para ayudar a las comunidades indígenas que estaban peleando porque el oleoducto no se construyera. Y por otro lado estaban las provincias de Alberta, Manitoba y Saskatchewan diciendo, mire, es que este es el pan de nuestro pueblo. O sea, si nosotros no sacamos el petróleo, de aquí nos morimos de hambre. Si usted nos da otra industria que se instale ya y que le dé trabajo a todos estos miles de personas que se dedican a eso, enhorabuena. Pero como no, esta es la única solución que tenemos. claro. Luis, Sí, una pregunta rápida, Mónica. sí, sí. Es que esto que acaba de mencionar me llama mucho la atención. ¿Qué nivel de desarrollo de los derechos de las comunidades indígenas hay en Canadá? Porque, por ejemplo, en Panamá se suscitó una situación interesante con el agua. Ahora, en Canadá se logró aprobar finalmente el derecho de las comunidades indígenas de tal forma que la república en sí el derecho y la legislación tiene que pasar primero por aprobación de las comunidades indígenas en ciertas materias. Bueno, que al final les dieron a tolillo con el dedo a los pobres con el tema de las represas, ¿verdad? Pero es interesante porque es un desarrollo que en realidad a nosotros nos lleva años en el tema de panameño respecto a Costa Rica. ¿Cuál es la realidad en estos momentos en Canadá con respecto a la legislación de los pueblos autóctonos y el Estado nacional? A ver, está lo que es la realidad y el discurso, que en temas de protección de los derechos de las comunidades originarias ha sido muy complicado. Por ejemplo, hubo un gran lapso de tiempo en el que Canadá no fue miembro de la Convención de Protección de Comunidades Indígenas. Se me olvida cuál es el nombre formal de la Convención de las Naciones Unidas. Canadá no lo había respaldado. Y aquí es como si hubiera otra población con un grado de desarrollo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque, digamos, en las comunidades indígenas todavía hay water boiling advisories, que es que el agua no es potable
y la comunidad no tiene acceso al agua potable y tienen que hervir el agua, por ejemplo. Hace un par de años tuvieron que hacer una investigación nacional sobre mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas, porque la mayor cantidad de homicidios eran para, las víctimas eran mujeres de comunidades indígenas. Y cuando la policía investigaba, decían, ah, no, es que la hija suya seguramente se fue de fiesta. Y esa era la respuesta de la policía. Y después aparecía la muchacha asesinada. Entonces, si a eso le agregamos las dificultades que estamos viendo con el tema de los oleoductos, uno entiende por qué hubo una explosión de tantas manifestaciones, porque no, al final esas manifestaciones no eran manifestaciones solo por el oleoducto, era por el respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas. Se rompió, hace como 3 meses, se interrumpió la comunicación en tren para el pueblo de Churchill en Manitoba y tardaron más de un año en conectarlo. Y esa tardanza de más de un año en conexión significó que ese pueblo quedó totalmente aislado y la única forma de llevar alimentos para allá era aéreo. Entonces estaban comentando en las noticias que si la persona se compraba una caja de mac and cheese en cualquier lugar del país costaba 99 centavos y ellos pagaban $5 por Increíble. por los costos tan elevados de llevar la producción en avión mientras el gobierno lograba reconstruir la vía ferroviaria, que era la única forma de conexión de la población. Son Sí, dos países dentro, un país dentro de un país. sí, Sí. increíble. Bueno, que continúe, Mónica. No sé si hay más preguntas. Y bueno, entonces en el tema de adaptación, Costa Rica lanzó en el 2018 su Política Nacional de Adaptación, que está basada en ecosistemas y está con una articulación directa con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres Naturales. ¿Qué estamos haciendo o qué hicimos en el exterior? En iniciativas con Canadá. Aprovechando que Canadá acaba de celebrar también consultas nacionales para desarrollar su marco de apoyo Pan-Canadian Framework para desarrollo sostenible y control climático, aprovechamos esa coyuntura para empezar a promocionar la capacidad de instalar un sistema de consultas institucionales cada 2 años. Entonces se creó el Comité de Cooperación Ambiental Costa Rica-Canadá. ¿Qué hacemos con eso? Dado que no podemos recibir directamente fondos del gobierno canadiense al gobierno costarricense, por lo menos institucionalizamos reuniones bianuales para poder tener intercambio de conocimientos y hacer programas de capacitación que incluso han sido a nivel regional, como el intercambio de conocimientos para el registro de emisiones y transferencia de contaminantes, que aprendí con ellos. Es una obligación internacional que cada país tiene que llevar un pulso de cuál es el nivel de contaminación que cada una de las empresas tiene dentro del país. Entonces, Costa Rica dice, ah, sí, punto rojo, contamina tanto al ambiente en temas aéreos, contamina tanto a los ríos, tanto a los lagos, tantos desechos, y con ese registro el país, en teoría, desarrolla las políticas públicas necesarias para tratar de contrarrestar los efectos de la empresa. Pero ese registro es como el primer paso. Así que parte de los temas de intercambio de conocimientos fue ese, cómo desarrollaron en Canadá el registro de ellos para ver cómo Costa Rica puede solidificar el registro que vamos a tener nosotros. El intercambio de expertos en electromovilidad para ver cuáles son los pros y los contras de cada una de las opciones de movilidad eléctrica, cuáles han sido los obstáculos de Canadá. Y este año desarrollaron un taller de manejo de incendios forestales. Sobre el Plan Nacional de Adaptación, el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible está trabajando con el MINAE para llevar a cabo un programa de comunicación para la difusión del Plan Nacional de Adaptación. Esos son para mencionar
algunos casos de iniciativas en medio ambiente. Ahora, ¿qué está pasando con el COVID-19 y el cambio climático? Que bueno, es ahora la pregunta del millón. Eso es todo un ¿Cómo, reto. cómo vamos a reactivar la economía mundial? ¿O sacamos a las personas de la pobreza y de la crisis lo más pronto posible y nos mantenemos en la dependencia de los combustibles fósiles? ¿O aprovechamos que va a haber un colapso de algunas empresas para dejar que algunas mueran y se extingan? ¿A cuáles van a ser las empresas a las que se les va a dar preponderancia para los bailouts que van a sacar los países? Eh, Históricamente, lamentablemente, el único antecedente que tenemos es la crisis del 2008 y solo el 16% de las inversiones globales fueron verdes. China invirtió en combustibles fósiles para sacar al país de la crisis y similar en esta ocasión, solo en marzo del 2020 se aprobaron 7.960 megawatts en plantas de carbón, mientras que 6.310 fue el máximo que se autorizaron en el año pasado. Así que solo en el mes de marzo se completó todo lo que se aprobó en carbón el año pasado. Eso es en China. En el caso de la Unión Europea, con el Green Deal, tal vez podamos ver un poquito más la luz después del túnel, porque de los 750 billones de euros que van a estar destinados para la recuperación de la economía después del COVID, esos van a estar ligados a requisitos de finanzas sostenibles y de un principio de no hacer daño al medio ambiente. La idea de la Unión Europea es que este sea un momento pivote para poder cambiar y transicionar a energías limpias y a tecnologías sostenibles. Y para empezar, algo que le dolió a Canadá, ya Noruega anunció que de su cartera nacional de inversión va a retirar $1 trillón que estaban destinados a las arenas petrolíferas aquí en Canadá. Así que, bueno, la Unión Europea parece que está poniendo de su lado. Con Canadá. Pero, perdón, vamos a ver, cuánto impacta eso en la parte social? Lo que vos decías ahora. Sí. Porque entonces ha empezado a generar, digamos, el gobierno algunas políticas para poder solventar esa desaceleración en la inversión de petróleo. Ahí vamos. Ok, perdón. Ahora, en el tema de seguridad, porque me costó mucho, como todo está tan interrelacionado ahora, sí. Me costó mucho hacer la separación, pero ahora vamos a ver cuáles son las políticas que Canadá ha estado designando para ver hacia dónde están, aunque le puedo anticipar que en este momento están, como dicen acá, flip-flopping. Nadie sabe para dónde van. Ellos están tirando dinero para todo lado para ver qué sectores logran atajar conforme se van hundiendo. Y ese va a ser el tema de controversia ahora en Canadá, tomando en cuenta de lo que hablábamos antes, que el país está fragmentado en casi que oeste-este, oeste petrolero, este más ambiental, más desarrollo sostenible. Cuando fue la crisis financiera del 2008, las elecciones las ganó el Partido Conservador en el 2008 y en el 2011, porque en ese momento la prioridad para el elector era la economía y el empleo. Entonces el Partido Conservador aquí es como un poquito menos radical que en Estados Unidos los republicanos, que son menos impuestos, corte a los programas sociales, a la educación, a la salud, para que a la gente le quede más dinero en su bolsillo. Esa es la prioridad. Y potenciar a las empresas, las que sean, que le generen más trabajo a la gente. Esa es la agenda del Partido Conservador. Y ganaron 2008 y 2011 las elecciones porque esas fueron las prioridades de los canadienses. Este año pasado fue la primera vez que el medio ambiente fue un punto prioritario de discusión de campaña. Y probablemente lo que salvó al Partido Liberal de poder ganar apenas para sacar un gobierno de minoría. Pero ahora en el 2020, mientras que el año pasado todo el mundo estaba con un norte fijo de que el cambio climático iba a ser la prioridad para Canadá,
Luego del COVID-19 se revirtió ahora las encuestas y la economía y la salud están siendo nuevamente las prioridades de los canadienses con mayor presión del oeste petrolero para que les pongan atención a sus necesidades. Así que por el momento el gobierno liberal está teniendo algunas condiciones relacionadas con el clima para proveer asistencia financiera para las grandes corporaciones, pero no se sabe, por ejemplo, qué va a pasar con la industria aérea. Air Canada ya despidió 16.500 empleos. Bombardier, que es de Quebec, ya despidió 12.400 personas. Y Air Transat, que es otra aerolínea aquí canadiense, despidió 3.600. Cada una de estas cifras representan el 70% de las personas que esas empresas empleaban. Ahora, las líneas aéreas es uno de los negocios más contaminantes. ¿Se les va a dar un bailout o las van a dejar que se reajusten, sabiendo que el 70% de sus empleados ya fueron despedidos? Sí, qué rudo está ese asunto. Sí. Sí. Y entonces eso nos lleva a la discusión ahora de, bueno, ¿cuál es el nuevo paradigma de seguridad? Muy bien. Antes de que siga, es que esto genera emociones y genera de todo. Entonces, don Luis, y pero para ver quién más estaba. No sé, veía dos, pero yo creo que No, era. yo creo que ya me había dado la palabra y quedó ahí. Ay, que ahí, Entonces, está bien. puede ser. Puede Sí, ser, sí, ¿verdad? sí. Pero yo, Sí, ok. pero sí. Bueno, cualquier cosa, entonces ahí seguimos. Voy a bajarle la mano, entonces. Ok, ok. Ok, entonces ahí, bueno, sí, ajá, continúe, porque es que yo tenía. eh, Ah, entonces, todo eso que estamos viendo nos hace preguntarnos qué está pasando ah, con el paradigma de seguridad. El paradigma tradicional es el realista, estatocentrista, que es protejamos nuestras fronteras, aquí libre determinación de hacer lo que nosotros querramos dentro de nuestra población, desarrollo de autosoberanía, la soberanía, y eso es lo que estamos viendo ahora en Hong Kong, que fue como algo que quedó en pausa del 2019 y se reactivó ahora. En el 2019 teníamos las manifestaciones que estaban ocurriendo ante la amenaza de pasar una legislación que le iba a permitir a personas condenadas en Hong Kong a ser extraditadas a China continental. A pesar de que se retiró la propuesta de ley, las personas siguieron manifestando para tratar de procurar una garantía de que su soberanía, entre comillas, y su independencia y democracia iban a seguir siendo respetadas. Eso se reactivó ahora cuando pasó la nueva legislación que condena a las personas por el irrespeto al himno nacional. ¿Qué es de extrañar aquí? Absolutamente nada. Este es un caso típico de la utilización de los principios que China ha tenido, las prioridades que China ha mantenido históricamente, que es integridad territorial y estabilidad interna, que ellos siempre van a defender a como dé lugar, utilizando el poder duro si es necesario. Eh, Así que Xi Jinping lo dijo sin ponerle mucho sin dar mucho rodeo, donde dijo que las medidas separatistas serían enfrentadas con cuerpos golpeados y huesos triturados a polvo. ¿Qué va a pasar al 2047 cuando se cumpla el periodo de tiempo en el que Hong Kong deja de ser una región administrativa especial? Yo creo que, si me preguntan a mí, yo creo que es el tiempo que China ha estado esperando para que regrese Hong Kong a su territorio y se acabó la historia. Pero bueno, sí, qué complicado, ¿verdad? si vemos que entonces el modelo tradicional de seguridad era la capacidad continuada de un país de proseguir el desarrollo de su vida interna sin interferencia o amenaza de las potencias extranjeras, ¿qué está pasando ahora después del COVID-19? Ay, perdón que me quedó súper pequeñito.
pero No importa, después usted nos pasa la presentación y la hace sí, más grande. porque lo intenté separar, pero me fue imposible porque hay una interrelación absoluta entre No, no una con importa. otra. Entonces, si hablamos de seguridad ahora, de salud del COVID-19, ¿qué hacemos para proteger inmediatamente a la población? Ok, cerramos las fronteras. El tema migratorio se acabó. Nada de discusiones que los refugiados y sus derechos y que los están matando. O sea, por este momento tenemos que proteger a nuestros nacionales. Y de repente se dieron cuenta, bueno, de ahí, pero entonces ahora ¿quién va a trabajar la tierra? Porque el 20% de las personas que trabajan la tierra en Canadá son mexicanos. Entonces, el año pasado, 27,000 mexicanos entraron con régimen de trabajador temporal, 55,000 en el 2018. Sí. Y tanto Estados Unidos como Canadá tuvieron que poner como excepciones a sus restricciones de ingresos a los trabajadores esenciales. Y los trabajadores en agricultura estaban dentro de esa lista. ¿Por qué? Porque cuando pasó también el cierre de fronteras por tratar de poner a la salud primero, se dieron cuenta que había una insostenibilidad de las cadenas de producción. No teníamos aquí ni los alimentos necesarios, ni tampoco las medidas como es el Protective Gear, equipo de protección que se necesitaba para enfrentar la pandemia. ¿Qué hizo Canadá cuando empezó hablando de las medidas, de qué estaba haciendo Canadá para apagar los incendios? Y le digo apagar los incendios porque todas las semanas era como, hay una crisis porque se está perdiendo la producción de leche y de papa, porque a pesar de que queremos ser nacionalistas y no depender de si no tenemos mercado, no hay suficiente demanda y se nos pierde la producción. Entonces, al día siguiente tuvo que salir el gobierno con un paquete de 125 millones de dólares para recuperar las pérdidas en ganado, y, no sé, en res, porcinos, gallinas, de todos los animales que estaban para matar, que los estaban dejando vivir porque no tenían mercado a dónde exportarlos. Entonces estaban generando pérdidas a las empresas que no estaba presupuestado. Y si pobre chanchito tenía que en paz descanse el día de mañana, ahora tenían esta cantidad de ganado que ya no tenía salida. Y después lo mismo pasó con los lácteos. Se dio otro paquete de 200 millones de dólares para que los agricultores pudieran tener el queso y la mantequilla en almacenaje para que no se desperdiciara. Y 50 millones para que la comida que ya se iba a perder se pudiera distribuir a los bancos de alimentos para alimentar a la gente más, a las poblaciones más vulnerables. Pero es como... Perdón, tal vez creo que no me quedó claro por qué fue que se cerró o no se podía exportar o por qué fue que ya no había acceso a mercado. Tal vez no me quedó claro eso. Porque en el momento de la pandemia muchos de los países dejaron de importar. No porque hubiera una prohibición de exportar, sino porque muchos de los mercados que eran los compradores dejaron de comprar durante la pandemia. Y muchos también de los consumidores eran turistas internacionales. Claro. Entonces, donde cerraron los hoteles y dejaron de llegar las personas, especialmente el tema de los lácteos y las papas, que yo me quedé sorprendida, es como, claro, la mayor cantidad de consumo de papas pasaba en los restaurantes y en los hoteles y ya no hay turistas, ya no hay nadie consumiendo esos productos. Claro. Sí, hay un cambio de los patrones de consumo. Sí, claro. Entonces, literalmente todos los días salía el primer ministro con un paquete para apagar incendios que nadie se imaginaba. Es como, ¿cómo que tenemos un excedente de papas? ¿Cómo que se perdieron Sí, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Y claro, la gente no se daba cuenta. Y la gente, claro, consume menos, está en crisis, ya la gente no sale a comer, están comiendo en casa. Así que empezó a salir los comentarios de, bueno,
Es un problema la interdependencia de las economías, porque la gente veía como, claro, ahora Estados Unidos prohibió que las mascarillas de protección de 3M las exportaran de Estados Unidos a Canadá. Eso pasa porque en Canadá no hacemos mascarillas. Y entonces ya toda la discusión, tenemos que hacer mascarillas, tenemos que proteger la economía nacional. Y ya sale el primer ministro con un paquete de 675 millones de dólares para el financiamiento de las pymes. 287 millones para el acceso a capital de negocios a comunidades rurales, 250 millones de apoyo a startups en innovación, 20.1 millones de apoyos para jóvenes emprendedores y los retos ahora que tenemos es, esto es lo que hablábamos antes, bueno, Canadá puede destinar y ha estado destinando hasta el 10% de su Producto Interno Bruto para ayudar a los diferentes sectores que se van viendo en crisis, pero cómo ayudar a los países en desarrollo que primero ya perdieron 90 billones de sus economías en todas de las economías emergentes juntas y no tienen la capacidad, en el mejor de los casos, que destinaron 1% del PIB. Entonces, si a eso lo unimos con la seguridad migratoria, es como sí, pero la seguridad migratoria, ¿qué va a pasar con todos los migrantes económicos que probablemente queden después del COVID-19? Sí, que está complicado, ¿verdad? Ahí, por lo menos todas las tesis que uno puede hacer, ahí está el tema de seguridad de salud, seguridad alimentaria. Sí, es que digamos, precisamente ahora, y estas lecturas, yo creo que las lecturas vienen a ayudar a entender más esto, y salió todo el tema de la discusión de la ciudadanía orwelliana, eh, que es todo el tema de lo que se escribe en 1984 sobre la vigilancia de la misma población, ¿verdad? Y la discusión o sea, crece toda una nueva ciudadanía, una ciudadanía vigilante, porque el presidente de la Caja del Seguro Social dice que ayer dijo que íbamos a tener tipo detectives, ¿verdad? Que iban a estar vigilando quién tenía fiebre y quién no. Entonces salió a discusión, ¿verdad? En Costa Rica se arma una discusión rapidísima. Pero leyendo un poco sobre la ciudadanía orwelliana es todo esto, ¿verdad? Digamos, y ahora lo discutía con María y con Natalie, que, por ejemplo, ya el tema no va a ser la discusión de si la frontera se cerró y pobrecito en el caso nuestro los nicaragüenses, no, ciérrese porque están enfermos, ¿verdad? Y entonces el tema de derechos humanos como tal, como lo veíamos hace 6 meses atrás, ¿verdad? De ser un país que respetamos los derechos, etcétera, más bien ahora es todo lo contrario, ahora no, nos están contagiando y hay que cerrar, ¿verdad? Y precisamente en el norte del país, donde hay más actividades, siembra de piña, recolección de naranja, yuca, por ejemplo, tubérculos, es donde el mayor caso de contagiados hubo ayer, que fueron casi 40 de los 55, ¿verdad? Es decir, entonces ya cerremos frontera y no dejemos que entren, ¿verdad? Porque así hay que hacer, pero ¿y quién recoge la yuca y la piña y los bananos? O sea, es todo una discusión, es una discusión, decía un profesor mío, rudísima la que hay que Sí. tener. Ahí está don Luis, veré para ver quién está participando para darle la palabra, yo creo que sí. Bueno, bueno, don Luis, voy a darle la palabra a Natalie, luego a Karime y de tercero a vos, ¿está bien? Adelante, adelante. Sí. Ok, gracias, don Luis. Ajá, Natalie. Gracias. Voy a bajar la mano porque si no ahí queda. No, que Mónica estaba hablando de que el gobierno, bueno, el Canadá tuvo ese apoyo para los productores, ¿verdad? De papa y de lácteos, pero en Costa Rica tenemos exactamente la misma situación, especialmente en la parte de avicultura. Este, la gente, y bueno, casi todas las industrias, ¿verdad?
Lo único que más bien se ha visto beneficiado ha sido la res, la carne de res, porque no ha habido importación de carne de Nicaragua. Pero los productores de pollito y de huevo tienen un problema enorme porque todo lo que son las exportaciones para Centroamérica están paralizadas y no ha habido, yo no he visto al ministro de Agricultura y Ganadería, o sea, las únicas conferencias que han dado ha sido como, no, no tenemos un problema de desabastecimiento, pero es una carga financiera que los productores tienen que afrontar sin ayuda absoluta, ¿verdad? Y en ese caso, siento que ahí, digamos, que los productores quedan desprotegidos. Bueno, entonces ahí estaría un pollito, lácteos, huevos, cerdo, y el único mercado que no está tan golpeado ha sido la res, pero esa ha sido la situación aquí también. Y bueno, también igual una disminución del turismo que afectó totalmente todo lo que era el abastecimiento de precisamente esa cantidad de gente que desayunaba en los hoteles, etcétera, ¿verdad? Los restaurantes. Ujú. Eso era lo que me gustaría, o sea, quería aportar. Perdón, sí. Ahora, ¿quién era? Mariana, creo que era. No, No, más bien Karime, Karime. Ajá. sí, justo ese cuadro que nos presentó aquí Mónica es como la discusión de todas las tardes en mi casa, ¿verdad? Ok. Es somos bueno, yo soy como la neutra, pero está el team que quiere que se cierre todas las fronteras y que no pase nada, ¿verdad? Ni Mm, persona, ni comercio, ni nada. mm, Y por otro lado tenemos al team de que, o sea, entiende de que el comercio no puede parar, de que la vida no puede parar, que las personas mm. pueden salir a trabajar y de verdad de que no podemos encerrarnos todos en una burbuja. No, por el momento no ha habido ganador. Yo trato como de darle, o sea, ambos tienen la razón o se entiende, ¿verdad? La posición de ambos, pero sí es muy difícil porque, claro, bueno, recientemente, estos días estamos viendo un aumento de casos importante y todos son en la zona norte. O Mm, sea, bueno, la mayoría son en la zona norte. Entonces, claro, ¿qué es lo que todo el mundo piensa? Es que, no, es que son los extranjeros. O sea, porque la gente es así, ¿verdad? Y siempre nosotros hemos sido xenofóbicos y eso lo que ha hecho es como agudizar el problema, ¿verdad? Y de hecho que yo soy de Parrita y allá hay muchas fincas, ¿verdad? De producción. Y hace poco, hace como 2 días, mi papá nos había mandado como un mensaje de, así como esos mensajes, ¿verdad? Que se reenvían al grupo de la familia, diciéndonos de que estaban haciendo una investigación porque una empresa había contratado, se había traído como 40 nicaragüenses y que supuestamente estaban contagiados. Entonces, claro, Parrita ahorita es uno de los cantones que no tiene casos, entonces todo el mundo alarmista y todo el mundo sus comentarios xenofóbicos y entonces, bueno, pueblo pequeño, infierno grande, siempre lo digo. Entonces todo el mundo ahí satanizando a los pobres nicaragüenses que se los trajeron, a la finca que se los trajo, ¿verdad? mm, Porque como dice Mónica en Canadá, aquí pasa lo mismo, o sea, los extranjeros son los que hacen el trabajo, o sea, la mano de obra, el trabajo duro, los que se mm. asolean, los que madrugan hasta que trabajan en la noche y los empresarios en su mayoría lo prefieren así porque les pagan poco, no los tienen asegurados y, o sea, los explotan laboralmente prácticamente. Entonces, sí, el comercio no se puede detener, o eso es lo que piensan ellos. Entonces, ellos buscan la mano de obra que siempre han buscado y por otro lado tenemos las personas que quieren que todo se cierre. Últimamente, hace poco hubo el caso de unos cubanos que ellos eran solicitantes de refugio. Yo trabajo en eso, yo soy abogada y reviso los recursos de apelación de los solicitantes de refugio en Costa Rica. Y digamos, yo sí soy como más empapada como en la materia, pero me parece que la noticia, que la comento porque no es un caso mío, porque si no, no pudiera decir nada, creo que se redactó mal o estaba mal, no supieron cómo indicar bien, pero de lo que yo entendí, eran cubanos que habían ingresado a Costa Rica, presentaron solicitud de refugio, salieron
no se sabe por dónde, ¿verdad? Porque en teoría si ellos hubieran pasado por un puesto fronterizo, y si salen del país ocupan un permiso o la práctica normalmente lo que hacen es que los ponen a desistir del proceso de refugio. Pero después estas personas regresaron a Costa Rica y decían de que ellos eran solicitantes de refugio. Entonces los dejaron entrar porque la protección internacional, como solicitantes de refugio, era prima sobre todo lo demás, sobre las limitaciones que hay ahorita en zona fronteriza. Pero yo no entendí bien el caso, o en la noticia que yo leí, por lo menos no se explicaba bien cómo había sido el proceso de ellos, pero claro, el caso de ellos lo que hizo fue que todo el mundo comentara y que todo el mundo dijera que qué barbaridad, que cómo va a ser que Costa Rica permita eso y que iban a presentar una reforma a la ley, cuando es una ley, la última nosotros tenemos vigente desde el 2010, pero no se había visto tal vez en casos tan prácticos como ahorita en una pandemia, ¿verdad? Pero son situaciones que han como venido a, no sé, como a armar fuegos y entre las discusiones familiares, y me imagino que tanto mi familia como en muchas casas también pueden pasar, pero es más que todo este cuadro que nos presenta aquí Mónica, o sea, es que tenemos que, tal vez nosotros, no, nosotros somos espectadores de lo que el gobierno decida, pero el gobierno en algún momento sus decisiones tienen que priorizar qué va a hacer o qué escogen, ¿verdad? La salud, el comercio, la economía, qué va a pasar con la migración, no sé. Siento que todo está interrelacionado, no se puede decir que todas estas cosas están muy lejos unas de otras. Mm, mm. Muy bien, sí. De hecho, hace una excelente lectura, Karime, sobre el tema. Y vos que sos abogada, es que ahí veo que Mariana dice que cuando se trata de derechos humanos es complicado. Ese es un tema. Ah, Perdón, sí, no, interrumpa, o sí, sea, No, pero perdón, está bien. ok, porque les Karime voy a decir, Karime que trabaja en la ACNUR y bueno, yo trabajo en la OIM, Sí, 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 hablamos de sí. lo mismo, de Sí, migrantes, personas refugiadas sí, sí, y ahorita también en mi casa y sí, especialmente en el grupo de mi familia es como dice sí, Karime, sí, un sí. conflicto porque hay pensamientos igualmente como, Mm, no, es que hay que ser proteccionistas, es que tenemos que cerrar la economía, es que mm, Costa Rica puede abastecerse lo que hay cuando sabemos que no, ¿verdad? mm, Y ahí es donde surge y es como una línea complicada para uno que piensa como, ok, sí, tenemos que protegernos a nosotros, pero también uno piensa, Dios, si yo estuviera en esa realidad, yo trataría de buscarle una solución o una mejora o un bienestar para mí, ¿verdad? Pero y siendo esa persona migrante, no es como que se piensa en el beneficio o en el maleficio que uno llega a ejercer al país, simplemente usted piensa en usted y en estas situaciones, como dice Karime, que son más prácticas y es donde ahorita surge yo siento que ahorita es como el punto máximo de xenofobia, porque me mm, recuerdo cuando Trump dio el discurso de que hay que crear un muro y cerrarlo porque los mexicanos son esto, los mexicanos son otro, y demás, y todo el mundo, uy, no, es que no sé qué, y ahora ahorita, cuando estamos en esto, cuando es la salud de Costa Rica, cuando es también la parte económica de Costa Rica, la gente es como, sí, muro, sí, no sé qué, entonces creo que hay una línea muy delgada y es muy complicado. Yo ahorita estoy como con pensamientos y con comentarios tal vez contradictorios, porque yo digo sí, pero luego no, entonces no sé, sí entiendo mucho de lo que dice Karima. muy bien. No, sí, de hecho, parte antes de darle la palabra a don Luis, sí, el tema lo digo de complicado porque creo que Mónica cuando dibuja bien claro estos esquemas aquí, es un todo integral, ¿verdad? O sea, si queremos la seguridad de la salud, olvidémonos entonces de la seguridad económica y de la seguridad, o sea, hay una integración muy amplia en esa y manejar esos esquemas es muy complicado, ¿verdad? Entonces, por eso las entiendo. De hecho, es un tema que cuando uno discute es un tema a veces la gente se lo toma hasta personal y todo, pero quiero darle la palabra a don Luis. Pues en realidad yo creo que Karime y Natalie básicamente plantearon Mm, lo que quería decirles, que es que es muy interesante, Mónica, lo que usted dice, porque en realidad
pese a que estamos hablando de dos economías de dimensiones totalmente divergentes, estamos enfrentando los mismos retos como economías. Es muy interesante porque la misma problemática sobre el tema, esa dicotomía de salud, economía, de soberanía, apertura, eh, individualidad, todos estos discursos, tanto una economía tan grande y tan fuerte como es la canadiense, es exactamente los mismos retos que está enfrentando nuestra economía tan pequeña, ¿verdad? Y me resulta tremendamente interesante porque es un eje que se ha repetido en las 3 conferencias que hemos tenido sobre el papel del Estado, sobre el tema de la interdependencia de las economías, ¿verdad? Y el retorno a aspectos que se creían superados respecto a economía, a nacionalismos, etcétera, porque esta situación de pandemia nos hace reconsiderar toda la idea que como país tenemos del Estado, ¿verdad? Y también el gran problema que enfrentan digamos, los gobiernos para crear una idea país y la dificultad de lograr que todas sus partes tengan un entendimiento real de la situación y y las consecuencias de cada medida que se adopte, ¿verdad? Porque todo tiene un costo y una consecuencia, es imposible, siempre alguna parte va a verse más o menos afectada y la realidad en cada momento cambia. Entonces es una situación que enfrenta a los gobiernos a una capacidad de adaptabilidad en la toma de decisiones que creo que ningún gobierno estaba preparado, salvo tal vez algunos países que han tenido que tomar este tipo de decisiones en situación de guerra, pero en este caso estamos hablando no es no es una cuestión de estrategia militar, aquí estamos hablando de una cuestión que afecta hasta hacia lo interno de los países. Entonces, es muy complicado el tema de los retos y lo interesante es eso, del paralelismo que hay. No importa si la economía es grande, fuerte, al final de cuentas estamos enfrentando todos los mismos retos. Muy bien, excelente Y los bueno, 3 aportes. Perdón, Mónica, sí, sí. ya no me cupo en la tabla, pero para agregarle a la seguridad cibernética, que era lo que Sí, estaban un poco discutiendo también en Costa Rica, que es hasta dónde vamos a entregar la libertad de movimiento por la seguridad de salud. Y se los comento porque en China, en Beijing, están aplicando el siguiente proceso, que cuando yo lo vi dije, estos sí que son genios, así ya tienen ahora sí a todo el mundo totalmente mapeado. Si usted quiere recibir un servicio en Beijing, tiene que bajar un app en el teléfono. Y el app en el teléfono es un rastreador que va a saber en dónde ha estado usted, porque las personas de Beijing tienen prohibido claro. salir a otros lugares. Entonces, para recibir cualquier tipo de servicio e incluso entrar a la casa, uno tiene que escanear el app para que la persona sepa a dónde usted ha estado. Si usted no baja el app, no recibe servicios y no entra a su casa. Y en el momento que pase la pandemia, ya va a estar un mapeo de absolutamente todos los Claro, movimientos que la persona hace normalmente. La claro. discusión ha estado aquí en Canadá porque se ha estado pensando en cuáles van a ser los planes que se van a hacer a largo plazo para permitirle que las personas no estén encerradas en la casa y se puedan desplazar. Y cuando alguien osó a decir, bueno, es que podríamos implementar el app, bueno, aquí casi que ardió Troya. Es como, sí, pero entonces eso no puede ser. ¿Y quién va a conservar esa información? ¿Y qué pasa si hay hackers que se roban la información y entonces van a tener acceso a todos los datos de movimientos de las personas, los patrones de consumo? ¿Y qué pasa si eso al final se pone a la venta? Así que Sí, sí, muy bien. le agregamos otro elemento, y que no lo había mencionado, el de seguridad No, ambiental, pues ya no agregue más porque si no, ya que, apagamos y nos vamos. Vamos a ir a llorar.
que tristemente yo toda contenta porque dije, bueno, con todas las fábricas cerradas, al menos alguito le estamos haciendo al cambio climático. Y entonces ya salió un estudio diciendo que si bien las caídas en las emisiones de carbono han sido de hasta el 26% en algunos países por el COVID-19, eso es insuficiente para generar algún cambio, a menos que la caída sea sostenible entre un 20 y 30% por un periodo de 6 a 12 meses. Y yo dije, bueno. Sí, bueno, ahí está bien. Muy bien. Mónica, no sé si hay algo más, sino para empezar con más preguntas o comentarios finales, o pues usted es la que manda. Sí, no, más bien eso sería y No, hombre, quedo buenísimo. atenta ahí para que discutamos Sí, buenísimo. Muy y bien. vieran en serio cómo me costó hacer esta última tabla, porque yo decía, bueno, pero es que si cerramos las fronteras salvamos a la gente, pero entonces la gente se está muriendo de hambre, pero Sí, tenemos comida, pero la comida se está perdiendo, pero queremos ser independientes de las cadenas de producción, pero no podemos producir todo y para producir todo necesitamos personas que migren, sí, pero no las queremos migrando. sí, sí. Bueno, muy bien, excelente, Moni. Ahorita vamos a ver quién más, aparte de don Luis, Karime, Mariana, no sé si Andreina, Ethel, eh, Ana, que está también ahí, Sharon. Tal vez rápidamente Sí, que Karime. esta aplicación que estaba comentando de China, que se Ujú. discutió en Canadá, en Costa Rica, no sé si se acuerdan, pero al inicio hubo una parecida, no tan rigurosa tal vez, pero como que fue la idea de una empresa como que para que la gente, bueno, no recuerdo bien cuál era Es que el era objetivo la, final de ellos, pero o sea, las personas teníamos que poner dónde vivíamos y con quién vivíamos, como para ver, o sea, quién pertenecía a ese núcleo. Pero creo que no tuvo como mucho éxito, no recuerdo así como... es que creo que era la de la caja del seguro, la EDUS. No. Esa también la promocionaron, pero era para, y le preguntaban a uno un montón de cosas, pero me imagino que era otra, sí, yo escuché Era la otra, EDUS. de un muchacho, o sea, era una empresa, porque digamos, como el director de la empresa habló en Mm, Telenoticias sobre ok, la aplicación ok, cuando salió, pero eso fue como en Semana Santa, fue hace ratos, pero sí me parece sí, como que no tuvo éxito porque las personas y también pensando lo mismo, entonces vas a saber con dónde estás, con quién vivís y no sé, después ya es algo que lo vas a andar en el teléfono, se van a dar cuenta de si andas por otro lado, en otra provincia, así, claro, pero sí, fue como algo que también se tuvo en Costa Rica. Y me llama muy, mucho la atención lo que nos explicaba don Luis, ¿verdad? Que como Canadá siendo un país de primer mundo y nosotros tenemos, aunque tal vez no la misma intensidad del problema, pero se pueden identificar los mismos problemas. Nada más ujú, que, claro, adaptables a Canadá en el norte de América y Costa Rica, ¿verdad? En Centroamérica con otra realidad, pero estamos, o sea, lo que nos comentan lo vemos también en nuestro país. Muy interesante. muy bien. Sí, bueno, Mónica, no sé si tiene comentarios finales para ya dejarla a usted descansar después de, ya a mí hasta el hambre se me quitó, entonces... Pero de verdad, no, bueno, quiero que nos den los comentarios finales desde tu punto de vista, cómo ves esto, qué proyecciones ve a futuro en el caso de Costa Rica, cómo todo esto cambia la política internacional de los países y especialmente el caso de nuestro país. Y tal vez que nos haga una reflexión ahí bien integral y cómo lo estás viendo para, para, para enriquecernos más con la temática. Sí, yo creo que tristemente el COVID-19 lo que va a generar es un poco el retroceso en las políticas que nosotros habíamos estado implementando. Ujú, Íbamos muy de avanzada en, bueno, descarbonicemos la economía, mejoremos el transporte y dado que nosotros tenemos lamentablemente recursos limitados, ahora gran parte del esfuerzo nacional va a estar dirigido a lo que yo le digo el apagar de incendios. Es que son cosas que uno ni se imagina, que
también están afectando en Costa Rica, como están mencionando los compañeros. Es como, bueno, si ya no tenemos turismo, ¿qué va a pasar con los productores avícolas, con los productores de carne que están generando este excedente de alimentos para un turismo que ya no está presente? Así que yo creo que lamentablemente lo que va a cambiar es que la política internacional va a estar dirigida a generar alianzas estratégicas que nos permitan tener un acceso a ese inventario que Costa Rica está impulsando para poder tener medicamentos y distribución, acceso a la información, que va a ser lo más importante, porque si queremos salir todos juntos de la pandemia, Costa Rica creo que va liderando el camino correcto. Es como, ¿qué gana el mundo si Estados Unidos produce la medicina y cuesta esta cantidad de dinero si los países menos desarrollados no la pueden acceder? Ya lo que estamos viendo es que tampoco podemos estar aislados, no podemos ser una isla, y entonces que los países desarrollados se vacunan y ponen medidas migratorias para que los países que no tienen acceso a la medicina no puedan ingresar a sus fronteras, que sería una crisis migratoria sin precedentes y que tendría un impacto que yo creo que los países desarrollados, dentro de la retórica trumpsiana, por así decirlo, no han tomado en cuenta cuál es el impacto real de frenar totalmente las migraciones de sus economías. Ahí pregunta Mariana que cómo vislumbra la relación Costa Rica-Canadá. Yo creo que la relación Costa Rica-Canadá afortunadamente siempre ha sido buena. Somos del grupo de países like-minded. Lo único que sí veo es que Costa Rica probablemente esté un poquito más lejos del radar ahora, porque Canadá se va a dirigir más probablemente a ayudar a África, que siempre ha sido el foco de la cooperación, principalmente va para allá. Ok. Así que es probable que en tiempos de crisis los países que estamos un poco mejor suframos más de un distanciamiento. Digo distanciamiento más como alguna forma bonita de decir que vamos a salir un poquito más lejos del radar de ellos. Muy bien, pero ese es un muy buen punto para pensar en que nosotros entonces tenemos que ver cómo reaccionamos como parte ahora también de la OCDE y tomar decisiones. Eso es muy bueno porque cambia completamente el esquema de la política internacional del país, es decir, hay que salir a pescar. Hay que salir a pescar más. Y yo creo que una pesca de arrastre para ver qué. Sí, de palangre y todo. Sí, exacto. En términos de política hay que salir a pescar porque si no entonces los que nos permiten pescar se van para otro lado. Sí, y ya Costa Rica ha estado enfrentando durante los últimos años una reducción en la colaboración y hemos tenido que reinventar a poder presentar esquemas no solo de cooperación triangular, pero como les comentaba, Canadá Cooperación Triangular no es un tema que a ellos les interesa, ellos tienen su propio esquema de colaboración, así que tenemos otra vez que reinventarnos y yo creo que la forma de reinventarnos ya la está haciendo Costa Rica, que es, bueno, presentemos con la Organización Mundial de Salud, porque en este momento lo que tenemos que hacer es una coalición de países que estemos todos enfrentando las mismas condiciones negativas. Muy bien. Dice María José que poniendo de lado el COVID, que ya se preocupó más de la cuenta, dice que si existe alguna iniciativa por parte de Costa Rica para adaptar buenas prácticas de Canadá en temas de reciclaje. De reciclaje creo que no. Pero les comento que yo creo que Costa Rica está un poquito más avanzado, por lo menos en frecuencia de reciclaje, porque aquí me gusta reciclar el cartón una vez cada 15 días. Es que eso es bien interesante. Ajá. Sharon y Néstor, es que les estoy preguntando a los colegas de acá del sitio que están en el curso que si quieren preguntar, entonces por lo menos ya para dejarla descansar un ratito, ¿sí? Y Sharon, ajá, perdón. Sí, bueno, no agradecerle a Mónica por todo el tiempo y por este espacio tan provechoso. Y no, bueno, a mí me gustaría agregar un poco a lo que hemos conversado, que bueno, es bastante complejo esto de la pandemia y bueno, también entender que en algunos países
todavía esto de la pandemia está más extendido que en otros, ¿verdad? Que se encuentran en etapas distintas en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ahora que comentamos sobre la seguridad económica, creo que era Mariana que mencionaba sobre actores, a mí, digamos, se me viene a la cabeza lo que es el flujo circular de la renta, ¿verdad? Donde encontramos a las familias, al Estado, a las empresas, son interdependientes y es un círculo que está bastante relacionado. Entonces, no, bueno, hay que tomar estrategias que vinculen a estos tres actores. Y por ahí, bueno, yo he leído, no sé, que algunos estudios dicen que la pérdida de la biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas está relacionada con el incremento de las transmisión de enfermedades infecciosas, ¿verdad? Y que se han mencionado o que se han dado en los últimos años, como el ébola, el COVID y así. Entonces, a mí me gusta, ahora usted mencionaba que las alianzas podrían ser una salida, entonces mi pregunta también sería si los acuerdos ambientales internacionales son otra salida y cómo está más o menos Costa Rica ahí. Sé que el último es el de París, pero entonces me gustaría como saber o conocer un poquito más. Muchas gracias. Gracias. Las alianzas ambientales, lo más interesante es que estén dentro de las políticas prioritarias de cada uno de los países, porque entonces cada uno encuentra el esquema legal que le permita establecer esa alianza. ¿Por qué les comento eso? Porque, por ejemplo, a pesar de que tanto Canadá como Costa Rica son signatarios del Acuerdo de París, el marco legal que nos permitió establecer la cooperación en medio ambiente con este comité fue el Acuerdo de Libre Comercio, que tiene un capítulo de cooperación ambiental. Así que eso es una de las partes más importantes cuando uno está haciendo el estudio de factibilidad, por así decirlo, de cuál va a ser el marco legal que se necesita. Muchas veces viene de instrumentos que no necesariamente tenían la base de protección ambiental como prioridad número uno, pero ya ven. Muy bien, excelente. Néstor, la última pregunta. Hola. Sí, no, era con el comentario que, Sí, con la pregunta de María José de de las buenas prácticas sí, de reciclaje. sí. No es que precisamente las tomara de Canadá, bueno, o sea, que lo hiciera, digamos, en términos de políticas de país, pero sí sé que en la universidad había hecho un trabajo sobre reciclaje de desechos electrónicos. Y sí sé que Costa Rica había una empresa acá que se había aliado, o era como tipo subsidiaria, digamos, de una empresa canadiense, porque en Canadá se empezaron a preocupar por la parte de desechos electrónicos, que básicamente se enviaban a Asia. Entonces como que se reconoció este problema, se empezó a trabajar, se hizo una empresa, e incluso eso fue hace años, no sé si todavía será así, pero sé que Costa Rica tenía en ese momento la única planta de reciclaje de desechos electrónicos en Centroamérica y el Caribe. Y aquí se tenía cierto tipo de maquinaria y el resto se enviaba después a Canadá, porque el problema es la cantidad de piezas que tienen los desechos electrónicos. Entonces recuerdo que la empresa aquí, que nosotros fuimos a hacerle una pequeña entrevista, ellos nos decían que de tan solo una pantalla de televisor o de monitor de los anteriores, de los de tubo, eran como, no me acuerdo cuánta cantidad de materiales tenía solo el vidrio. Y entonces había que separarlo, más después todas las piezas electrónicas. Entonces que ya había procesos que no se realizaban acá. Lo último que supe es que la empresa, como que al fin, después esta empresa costarricense o la empresa canadiense después pasó como a manos estadounidenses, no sé en qué terminó, pero sí sé que, digamos, sí había como mencionaba Mónica, que sí sí tenemos políticas en común. Y siento que al menos en materia ambiental, y al menos en discurso, sí se maneja algo similar. Muy bien, excelente. Sí, yo creo que hay muchos temas por trabajar. Es que están bien informados ustedes, muy bien, excelente. Sí, nada Muy más. bien. Y otra cosa era Súper. que ellos decían que el problema del reciclaje electrónico es que hay que Sí, pagar para reciclarlo. A claro. diferencia del cartón, que digamos a uno más bien le pueden pagar. Entonces, sí, entonces se hacía por medio de empresas que hacían campañas, el ICE, que uno puede ir a dejar el celular y ellos pagan por eso. Sí, muy bien.
Ok, Aquí actualmente son empresas las que reciben. Por ejemplo, todo lo que son electrónicos, uno va ahí a Best Buy y ellos mm, reciben todos los componentes, son televisores, computadoras, cables, mm, todo ese tipo de desechos. Si no, el gobierno abre, pero no son todos los, es como de mes por medio, tienen ciertos lugares de centros de reciclaje de cosas eléctricas y otros días que son de desechos tóxicos. Entonces, si son latas de pinturas, sprays y todo eso, uno no los puede botar en la basura corriente, hay que guardarlos y esperarse a que una vez al mes se abra el centro de desechos tóxicos para llevar los latas de pintura y esas cosas. mm. Pero de ahí en todo lado se cuecen habas. No sé si ustedes estuvieron al tanto de un escándalo que salió que Canadá estaba exportando material de reciclaje a Filipinas y era basura. Que sí, era... No conocía. Sí, que había sucedido algo parecido que ellos nos contaron, o sea, en esa misma línea, que era que al principio, digamos que Teletica empezó a hacer esta campaña de ambientados, España. entonces sí, Ajá. entonces pedía, o sea, aceptaba desechos electrónicos y se lo enviaban a esta empresa, pero después dejaron de hacerlo. Y después en una entrevista decían que, no, es que nosotros lo enviamos después a las recicladoras en Asia. Entonces, digamos, ya sabiendo el trasfondo, ya entendí que sí, definitivamente no estaban haciendo ya reciclaje electrónico, simplemente lo estaban Mandando tirando por otro basura. lado. Ajá. Sí, no es que se iba a una chatarrera aquí mismo. Sí, sí, ok, muy bien. Sí. Ok, exportamos basura entonces. No Muy sería bien. raro. Sí, ok, la última pregunta, Mónica. ¿Cuál cree que sea el nuevo enfoque de las RI en un escenario post-COVID? ¿Será este escenario más la última filmina que usted presentó o se mantendrán igual? Viera cómo lo estuve pensando antes y lo iba a poner como una pregunta generadora de si íbamos a estar en un colapso de las alianzas internacionales Ujú, por unas medidas más nacionalistas y proteccionistas, ujú, pero ahora que la crisis ha pasado un poco más, veo que sigue habiendo una mayor preponderancia por las alianzas estratégicas. Así que yo creo que en este momento estamos con el caso del populismo en países como Brasil, Estados sí, Unidos, que sí. hace que suene mucho el run run de, bueno, nosotros nos vamos a separar de la Sí. OMS, Ujú, cada quien agarre para su saco ujú. y sobrevivamos como se pueda, pero viendo la reacción de la Unión Europea, la reacción de cómo está el G20 tratando de financiar de los países menos desarrollados, creo que va a ser un hiccup que vamos a tener que Sí, pasar, pero eventualmente vamos a salir fortalecidos y las alianzas estratégicas van a ser más fuertes. muy bien. Bueno, excelente, Mónica. Ya no le robamos más tiempo. No, más bien, Igual, ha sido un gusto. igual al grupo, creo que Mónica hoy dio en una buena reflexión y fue bueno, ya le había pasado a Mónica yo las discusiones que teníamos para la clase de hoy y hizo un muy buen ajuste con las lecturas que hablaban de la posmodernidad, los temas de agenda, de la seguridad ambiental y todo esto, los nuevos esquemas, que el ambiente no es un tema de la frontera, es un tema a nivel mundial, ¿verdad? Son temas que creo que los aborda muy bien y que si yo estuviera en el programa de maestría, yo estaría tomando algún tema de estos para ver si hago la tesis digamos, sobre la nueva estructura en materia de seguridad alimentaria, por ejemplo, seguridad migratoria. Yo creo que eso sí va a cambiar, digamos, más allá del tema de COVID va a cambiar porque se esperan más olas pandémicas. Es decir, conforme avancemos en la vida y en el proceso del mundo, van apareciendo nuevas pandemias, nuevas enfermedades, nuevos problemas. Y yo creo, digamos, es un pensamiento quizás, digamos, no tan diplomático, pero yo sí creo que los estados van a aprovechar este espacio para poder hacer reestructuraciones en esta dinámica. Es decir, que les permita muy rápidamente fortalecer algo que tenían desfortalecido y por aumentar
digamos, las calidades de seguridad, por ejemplo, para volar, para entrar a algún país. Es decir, siento, ¿verdad? Posiblemente me esté equivocando, pero sí siento que van a aumentar los estándares de seguridad y eso necesariamente va a generar también nuevos procesos en los países. Y que sí, efectivamente, lo concuerdo completamente con el tema de Brasil y Estados Unidos, sí, sí, nos vamos de la OMS y todo, pensaron que podían tener una oleada de países, ¿verdad? Con ellos, pero no ha sido así, digamos, el sistema sigue funcionando igual. Pueden haber cambios porque sí, la gente empieza a discutir si esa institucionalidad funciona o no funciona, pero yo creo que el caso de que Costa Rica en media pandemia se incorpore a la OCDE, por ejemplo, es un esquema de que, digamos, de que el esquema sigue siendo igual y sigue funcionando igual y más bien podría ser que terminen fortalecidos. Muchas gracias a Mónica. Mónica, de verdad muy agradecido por la participación, estuvo genial y yo creo que siempre le pregunto a Luis porque Luis hace como los resúmenes, ¿verdad? Y resumió muy bien las últimas 3 charlas, ¿verdad? Entonces, digamos, este grupo me encanta mucho porque participa mucho, es un grupo pequeñito, digamos, muy crítico. Néstor se graduó en inglés y anda trabajando con empresas de reciclaje, imagínense, es decir, tiene una muy buena formación, es un grupo muy bueno y me parece que dimos en el clavo cuando pensamos en una charla como esta y estoy sumamente agradecido. Así que despidamos a Mónica y detrás de Mónica nos despedimos todos para ya descansar. No, más bien, muchas gracias, profesor, y a todos por su tiempo. La verdad es que me divierto siempre muchísimo, me encanta poder compartir todas las perspectivas que podamos tener, porque es la única forma de conversando encontramos soluciones. Sí, sí, así es que Mónica, muchas gracias. Muy amable, de verdad. Y no diga que le divierte porque si no la seguimos molestando, pero... No, ninguna molestia, pero, es ser profe. pero de verdad, sí, de verdad muy agradecido. Y bueno, Mónica, muchas gracias. Buenas noches por allá. Igual para todos ustedes, colegas, buenas noches y nos vemos la próxima semana. Ya sí, Mónica, ya le tocan conmigo. Muchísimas gracias. Mónica. Chao, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, Buenas cuídense mucho. noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chao, Gracias hasta a luego. ustedes, chao. Chao, Mónica.